Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit atraviesan su momento más tenso desde que comenzaron su historia de amor. Una discusión inesperada en casa ha puesto a la pareja al borde de una separación definitiva. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien, gritó Neslihan, visiblemente afectada, mientras dejaba caer una taza al suelo. Tu silencio me está rompiendo por dentro. No soy de piedra, Burak. Todo comenzó tras una cena que, en apariencia, iba a ser tranquila. Ambos se encontraban en casa, sin compromisos laborales ni invitados. Pero el silencio que reinaba entre ellos se convirtió en una carga insoportable para Neslihan. Estás aquí, pero no estás conmigo. No hablamos, no compartimos. ¿Qué somos ahora?, preguntó ella, buscando una reacción en el rostro impasible de su esposo. Burak, tras un largo silencio, apenas susurró, estoy tratando de no hacer más daño. Pero para Neslihan, esas palabras fueron el detonante. El daño ya está hecho. Y no por lo que dices, sino por todo lo que callas. Según fuentes cercanas, la tensión entre ellos se ha venido acumulando desde hace meses. Compromisos laborales, agendas desfasadas y una falta de comunicación emocional han creado una grieta que parece cada vez más difícil de cerrar. Neslihan siempre fue muy expresiva, mientras que Burak prefiere guardar lo que siente. Pero esta vez, el silencio ha sido más fuerte que el amor, comentó una amiga cercana a la actriz. En medio de la discusión, Neslihan habría mencionado la palabra divorcio por primera vez. No quiero una vida donde todo se guarda bajo la alfombra. Si esto es lo que queda de nosotros, prefiero empezar de nuevo sola, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Burak, en cambio, permaneció sentado, cabizbajo, sin emitir una palabra más. Su mirada perdida lo decía todo. La pareja, que durante años fue considerada una de las más sólidas del medio, podría estar enfrentando su final más inesperado. Aunque ninguno ha hecho declaraciones oficiales, los movimientos recientes alimentan los rumores. Neslihan fue vista saliendo sola de la casa que compartían, con una maleta en la mano y una expresión decidida. Algunos testigos aseguran que se dirigió directamente a casa de su madre. No es una decisión impulsiva. He esperado mucho tiempo, he dado muchas oportunidades. Pero cuando uno ya no se siente escuchado, tampoco se siente amado, habría confiado Neslihan a una amiga cercana. Mientras tanto, las redes sociales no tardaron en explotar con rumores, teorías y mensajes de apoyo hacia ambos. Algunos usuarios pidieron respeto a la intimidad de la pareja, mientras que otros no pudieron evitar especular sobre una posible reconciliación futura. Ellos han superado tantas cosas juntos, ¿por qué no podrían con esto?, escribió una seguidora fiel. Sin embargo, los gestos visibles no juegan a favor de una reconciliación inmediata. En las últimas horas, se ha sabido que Burak pasó la noche fuera de la casa familiar. Una fotografía filtrada lo muestra en un hotel del centro de Estambul, acompañado únicamente por su representante. La imagen ha sido interpretada por muchos como una señal de distanciamiento definitivo. Él necesita pensar, necesita espacio. Pero el problema es que tal vez Neslihan ya no esté dispuesta a seguir esperando, declaró una persona allegada al actor. Otro detalle que ha llamado la atención de los medios fue una publicación en las historias de Instagram de Neslihan, donde aparecía una imagen de una playa al atardecer acompañada del texto: a veces el mar entiende más que las personas. Aunque no mencionaba a Burak directamente, muchos interpretaron la frase como un mensaje emocional, cargado de tristeza y resignación.
A pesar del hermetismo, una fuente de la producción del último proyecto de Burak confirmó que el actor ha estado más callado y distraído en los últimos días. Durante los ensayos no es el mismo. Se nota que algo lo tiene perturbado. Ya no sonríe como antes, comentó uno de sus compañeros de rodaje. Por su parte, Neslihan ha decidido tomarse unos días lejos de todo. Canceló una participación en un evento de moda y se trasladó temporalmente a una casa en la costa, propiedad de su familia. Un escape necesario para reorganizar sus ideas y sanar heridas que, según quienes la conocen, no son nuevas. Neslihan ha venido aguantando mucho. Pero llegó el momento en que su dignidad habló más fuerte que su corazón, dijo una amiga cercana. El momento más duro, sin embargo, habría llegado cuando Neslihan encontró una antigua carta que Burak le había escrito al inicio de su relación. Prometo escucharte incluso en tus silencios, decía uno de los fragmentos. Según fuentes, la actriz rompió a llorar al leerla. Eso ya no existe. Se lo llevó el tiempo, el ruido, el orgullo, dijo entre sollozos mientras doblaba con cuidado el papel. Aunque aún no hay confirmación de medidas legales, la palabra divorcio ya no parece tabú. Ambos han contactado con sus respectivos representantes legales, aunque no se ha informado de ninguna cita ante el tribunal. Puede que no sea definitivo, pero ya no se trata de una simple pelea. Es una crisis real, profunda, concluye una fuente del entorno familiar. Los fans, mientras tanto, siguen esperando una señal. Una palabra. Un gesto. Algo que les permita creer que este amor no ha terminado aún. Porque, aunque los silencios sean largos y las heridas profundas, para muchos, todavía hay esperanza de que el amor entre Burak y Neslihan vuelva a brillar. La pregunta ahora es, ¿Burak Özçivit romperá finalmente ese silencio que tanto daño ha causado? ¿O será este el punto final de una de las parejas más queridas del espectáculo turco? Si quieres saber cómo continúa esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con todos los detalles. La pregunta ahora es, ¿Burak Özçivit romperá finalmente ese silencio que tanto daño ha causado? ¿O será este el punto final de una de las parejas más queridas del espectáculo turco? Si quieres saber cómo continúa esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con todos los detalles.